Un saludo muy especial a nuestros amables televidentes. Bienvenidos a una entrega más de Memorias de mi Pueblo. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, miembro de los Vigías del Patrimonio, que de la Comisión de Difusión e Investigación estamos haciendo una serie de programas para dar a conocer la historia de nuestro pueblo, del municipio de El Santuario, ya que se ha dicho que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, y aquel que conoce la historia a profundidad adquiere sentido de pertenencia. Estos temas de cultura, estos temas de historia, a veces a la comunidad, a una parte de la comunidad los entusiasma y a otra parte se ponen indiferentes, pero la voz de la cultura y la voz de la historia deben continuar siempre adelante sin desmayar. Para ilustrar este saludo, les voy a contar la historia de dos ranitas que iban caminando por el bosque y se fueron a un hueco muy profundo y empezaron a saltar las dos ranitas, salten y salten y salten, y no podían adquirir la superficie. Las otras ranitas, las compañeras, al ver que se fueron al hoyo profundo, todas se apiñaron alrededor de la boca de la apertura del hoyo y empezaron a gritarles que se dieran por vencidas, que el hoyo estaba demasiado hondo, que no serían capaces de saltar tan alto como para sobrepasar el espacio, que se quedaran ahí, que no había problema, que ya desen por muertas. Siguieron saltando y saltando. Una de ellas se cansó, se rindió y efectivamente murió. En cambio la otra saltaba con más fuerza, saltaba con más fuerza. Y las ranitas, las compañeras arriba decían que no se esforzara, que no valía la pena. Pero ella seguía saltando con más fuerza hasta que dio un salto extraordinario y salió del hueco. Las demás compañeras, las demás ranitas, admiradas y asombradas, le preguntaron que por qué ella siguió con ese esfuerzo, que tanto que le decían que se diera por vencida, que no valía la pena, que estaba el esfuerzo, que por qué había hecho. Entonces la ranita le hizo entender que ella era una ranita sorda y pensaba que las ranitas lo que estaban haciendo era animándolas para que pudiera salir adelante. Eso nos pasa a nosotros en la vida. Empezamos un proyecto, empezamos una idea, empezamos una empresa y las voces de fuera: eso no da resultado, eso es imposible, eso ya está hecho, eso ya se han hecho varios esfuerzos, lo mejor es que piense otra cosa y inicie otro proyecto. Aquellos que escuchan la voz de fuera, con seguridad que se van a rendir, van a dejar de luchar y van a morir en el intento. En cambio, si hacemos como la ranita sorda, que en vez de escuchar la voz negativa, antes pensaba que cada palabra que le decía era un ánimo para seguir adelante, con seguridad que saldremos exitosos. En cuestión de cultura, tenemos que ser así. Una voz a veces en el desierto, malintencionada, a veces nos ven de una forma distinta, pero hay que continuar. La historia continúa, la historia hace parte de nuestro pueblo, la historia hace parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Cuando nos enamoramos de la historia, cuando nos enamoramos de la cultura, adquirimos un gran sentido de pertenencia y adquirimos identidad, una identidad que nos hace grandes, una identidad que nos lleva a valorar nuestro entorno, porque a veces no amamos nuestro municipio, nuestro pueblo,
¿Por qué? Porque no lo conocemos. Incluso algunos dirán que en este pueblo no hay historia. Como ha escuchado uno a veces con personas que dicen así: en este pueblo no hay historia. ¿Qué hay en este pueblo? Y empieza uno a contarles, a decirles lo que ha existido, a hablarle desde el origen y de todas las cosas, y vemos que sí hay una historia por conocer, un patrimonio por identificar, por promover y por sacar adelante. Ese es el propósito de este programa, es nuestro propósito y es nuestro ideal. Para el día de hoy quiero hablarles de una empresa que existió en el municipio del Santuario, que fue ejemplo en el departamento, en el país y de pronto hasta en el mundo, que para nosotros en este momento solo quedan las ruinas y la historia en la mente de unos pocos. Les voy a hablar de lo que conocemos como la cerámica del Salto. La cerámica del Salto, que funcionó más o menos 80 años, entre 1881 y 1886, que inició labores esta cerámica y que funcionó más o menos hasta 1960-1961. Esta cerámica fue una empresa donde empleó casi a la mayoría de los jóvenes de ese entonces. Allí trabajó mucha gente porque era una cerámica próspera, una cerámica que hacía piezas de diferentes modalidades. Como testimonio tenemos el piso del templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá. Está construido, o sea, está este piso, esta cerámica que tiene el templo es hecho allá en la cerámica del Salto, en diferentes dimensiones, diferentes colores, fue hecha allá. La fuente que hay en el parque principal también fue construida en la cerámica del Salto. También se tiene que el monumento a los héroes de Marinilla también fue construido con piezas de la cerámica del Salto. Y hasta se ha dicho que el piso de uno de los templos de Medellín también fueron hechos con la cerámica que allí hacían en el Salto. Entonces fue una empresa con bastante empuje. Entonces quiero contarles hoy la historia de esta cerámica, quiénes fueron sus dueños, cuál es el origen y todo eso, para poder nosotros como identificarla, ir teniendo el valor. En este momento esa empresa, esa cerámica, solo se cuentan con las ruinas que se pueden visitar, se pueden ver, un poquito abandonada por la comunidad, pero ahí está el testimonio de ello. Entonces voy a hablar un poquito del origen de la cerámica del Salto. El dueño de las tierras donde está ubicada esta cerámica parece haber sido el general Eusebio María Gómez Duque, quien se la dejó como herencia a su hija María Jesús Gómez Ramírez, quien se había casado con Laureano Gómez. Entonces, estas tierras donde están las cerámicas, muy probablemente fueron del general Eusebio María Gómez Duque. En otro programa más adelante hablaremos de la historia y la vida de este general, que es uno de los personajes también importantes de nuestro municipio. Su hija María Jesús Gómez Ramírez, casada con Laureano Gómez. Don Laureano Gómez, en un recorrido por su finca con un amigo de él de Granada llamado Andrés, llegaron a una pequeña quebrada que cruzaba la finca, donde encontraron gran cantidad de piedras blancas.
y una losa misteriosa entre dicha quebrada. Se cree que un indígena tamí de los aborígenes que habitaron estas tierras la llevaba y por alguna circunstancia se vio obligado a arrojarla a la quebrada. En el recorrido por la quebrada, conocida como la Quebrada del Salto, donde hallaron abundantes piedras blancas, cuarzo, una gran extensión de caolín, al igual que arena blanca y barro. Al enterarse de la abundancia de estos materiales, don Andrés, quien seguramente conocía bastante el arte de la cerámica, entonces aconsejó a don Laureano que organizaran una rueda allí para echarle como agua y empezar como la construcción de la transformación de estos materiales en cerámica. A don Laureano lo llamaban don Lauro en ese entonces por los familiares. El artículo y la historia que les estoy compartiendo es de un documento proporcionado por sus descendientes. Entonces voy a tratar de ser fiel al documento para dar los puntos como ellos lo tratan. Entonces, así actuó don Lauro, como se le llamaba cariñosamente por sus coterráneos, y nombró a su hijo llamado también don Laureano, quien fue casado con doña María Botero, como administrador, y este a su vez tuvo como trabajadores a sus hermanos, don Luis, don José, don Arpidio y don Ramón, el que conocían como el Chocolo. Esta cerámica inició labores más o menos en los años de 1880. Algunos tienen la fecha como más precisa y dirían que en 1886. Pero en esa década de 1880, 1886, inició labores. Se fabricaron allí hermosas piezas, vajillas, platos, aisladores para energía, lápidas, cerámicas para pisos. Ya les menté en la introducción que esta cerámica es para piso. Tenemos el templo principal. Si nosotros observamos, esa es la cerámica que allá fabricaban. Entonces tenemos el testimonio y tenemos la evidencia de ello. Las hijas, una de las descendientes, una familia de las descendientes de los dueños de la cerámica, la hija de Pedrito Zuluaga, llamado así Pedrito Zuluaga, que viven por acá por la calle Junín del municipio de El Santuario, conservan algunas piezas. Entre las piezas que conservan hay una lápida que se fabricaba allá en la cerámica con la siguiente inscripción, una lápida con la siguiente inscripción. Dice: María del Carmen Duque nació el 23 de abril de 1789 y murió el 30 de noviembre de 1876. Y su bisnieta María del Rosario Gómez nació el 19 de abril de 1883 y murió el 19 de julio de 1897. Esa inscripción en esa lápida se ve, uno la puede coger, tocar, palpar, ver, oler. Ahí la mantienen guardada como una joya, como testimonio de los trabajos de esta fábrica. Es bueno entonces, conociendo el origen, conociendo lo que allí se fabricaba, le vamos a coger más aprecio y podemos visitarla y tenerla allí como entre nuestros patrimonios culturales y paisajísticos de nuestro municipio. Voy a hablar ahora de la época próspera de la cerámica.
Esta cerámica llegó a ser famosa en toda la región, en Antioquia y en todo el país, por la calidad de material que allí se producía. Allí se fabricaban la cerámica para los pisos, se fabricaron las cerámicas para el piso de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, que aún se conserva. Allí se construyó la fuente que existe en el parque principal, en el santuario, que conservan piezas originales y retratos grabados de algunas de ellas. También en uno de los programas más adelante le vamos a dedicar un espacio para hablar de esta fuente, todo el contenido histórico y lo que tiene la fuente del parque. También se construyó los materiales para el monumento de los mártires en Marinilla. Algunos comentan que con esta cerámica se hizo el piso para uno de los templos de la ciudad de Medellín. Al parecer, por algunas desavenencias, se independizó uno de los hermanos de Laureano, de esta cerámica que trabajaban allí, don Luis, quien abrió una cerámica parecida en la vereda del Palmar, donde continuó su labor y la construcción de materiales. Se fue para allí con sus hijos y don Kiko Gómez, quien fuera suegro de don Berto Pineda, proporcionaba la leña para aquella cerámica allí en la cerámica del Palmar. La cerámica del Palmar duró muy poco tiempo y ya no se tiene ningún vestigio. Pero ahí inició como la decadencia de la cerámica. Se dividieron los hermanos, el uno se fue a montar en otra parte otra cerámica, con su familia, que quiso independizarse. Ni él pudo perseverar en ese trabajo y sin embargo sí debilitó la cerámica de El Salto. Por allá en los años de 1940 entró en crisis económica la cerámica y se cree que más o menos en el año de 1945 y 46 el gobierno nacional le inyectó una plata a esta cerámica para tratar de salir adelante y salir de la crisis. Y sin embargo, por ahí en los años de 1955 a 1960 no pudieron más y les tocó cerrar. Les tocó cerrar la cerámica y quedó entonces para la historia. Se cerró un capítulo muy importante, próspero, dentro de la industria del santuario. Como anécdota de esta cerámica, se cuenta que Cosiacas, personaje típico de Antioquia, trabajó algunos días en las labores de la cerámica, habiéndose ganado la confianza de sus dueños, situación que le facilitó robarse la fórmula de fabricación de la loza o cerámica, la cual vendió en Medellín a otro fabricante similar. Fórmula esta que se perfeccionó y como producto empezó a fabricarse sanitarios, lavamanos y pisos como los que conocemos hoy día. O sea, esta anécdota lo cuentan los descendientes de la familia de los dueños de la cerámica. Que Cosiacas trabajó unos días, se apropió de la fórmula, la vendió en Medellín y hasta dicen que muy probablemente ese fue el origen de la empresa Corona. Dicen pues así como muy a nivel de familia. De la cerámica del Palmar ya no se tiene ningún vestigio. De esta cerámica del Salto solo quedan unos nostálgicos recuerdos. Podemos ver, visitarla, mirar, ir allá. Todavía nosotros podemos llegar hasta allí y ver lo que hay, ver la chimenea, ver los lugares donde almacenaban la cerámica
la forma como transportaban el agua de la quebrada hasta la rueda que movía para moler el material, los hornos donde se le metía pues, fuego para hacer refinada la cerámica. Alrededor se puede descansar, se puede incluso hasta quedarse uno una noche contemplando el cielo azul a través de la naturaleza. Llegar a la cerámica a veces da un sentido de alegría, aunque con nostalgia por las ruinas que se ven. Un contacto con la naturaleza directamente, porque está al interior, va al interior del bosque. Uno se entra por un caminito, va observando el puente de madera que ha sido restaurado, se ve la fuente que va cayendo, la cascada, podemos recibir la brisa de la quebrada El Salto, podemos observar el pasaje y la naturaleza de este lugar. Bueno, que nos vamos enamorando y apropiando de este lugar. Se dice que es uno de los sitios turísticos del santuario, sitios turísticos. Entonces hay que acrecentar la visita hacia este lugar, nos corresponde a todos. Voy a hablar ya en esta parte final, la proyección, o sea, lo que se tiene pensado como para esta cerámica del Salto, un impulso que queremos hacer los vigías del patrimonio. La idea es que esta cerámica se convierta en un centro, más que turístico, un centro de investigación y de experimentación, que las personas puedan llegar allí, coger y hacer como el proceso de la fabricación de la cerámica, poder mirar cómo sería ese proceso que los fabricantes tenían, poder leer la historia, poderla investigar, poder tener contacto con este proceso. Es la proyección que se tiene para más adelante, o sea, presentar proyectos para ir convirtiéndoles en el espacio que verdaderamente sirva para lo que está pensado, un lugar turístico, y que las personas que allí lleguen puedan disfrutar de un buen capítulo de la historia, puedan tener contacto con los materiales y poder escribir, poder dibujar, poder leer y poder aportar a la cultura y a la historia. Qué bueno que este proyecto se nos dé. Estaremos pendientes. Se requiere la mano amiga de los vecinos y la mano amiga de nuestros conciudadanos para hacerle seguimiento, mantenimiento, aseo, para que se preserve siempre bonita. ¿A quién le corresponde? A ti, santuariano, que conoce la historia, que conoce este lugar y que puede empezar a cuidarlo. Usted, que hace parte de este pueblo, yo que hago parte de este pueblo, o sea, entre nosotros debemos cuidarla. Esto nos corresponde a todos, con el acompañamiento de los vigías del patrimonio. Con esto creo que me he logrado presentar como la síntesis, la historia de esta cerámica del Salto. Creo que cumple el objetivo y les agradezco que ustedes pongan plena atención en esto y el llamado a que es un lugar turístico para descubrir, para reconocer, para apreciar, para preservar y para mostrar como una de las maravillas turísticas del municipio del Santuario, patrimonio histórico, paisajístico y arquitectónico de nuestro municipio. Una de las maravillas para mostrar. Entonces, a eso los invito. Muchas gracias por estar atentos a este programa. Si algún aporte, les reitero, como en todos los programas, si algún aporte hay
para enriquecer nuestro programa, bienvenidos. Muchas gracias, yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, Vigía del Patrimonio, y les he presentado un capítulo más de Memorias de mi Pueblo.